viajero, desde la histórica Cacupé, otrora Campamento Ascurra, hoy Compañía Ascurra, que une las ciudades de Pirayú con la ciudad de Cacupé, ubicada en la Cordillera de Altos, otrora Cordillera de Ascurra. Sí. Esto que está acá a mi espalda, y bienvenidos realmente a este lugar, porque esta es una nueva plaza que tiene Cacupé, que es la Plaza de la Resistencia Popular Campamento Ascurra. En este lugar estuvo la casa del Mariscal López, ¿verdad? Esta era una hermosa lomada, ¿verdad?, que fue lastimosamente depredada, ¿verdad?, con el pretexto de sacar ripio para la ruta. Pero lo que en realidad se buscó acá son los tesoros del Mariscal, ¿verdad?, que desde luego no va a dejar acá los tesoros, ¿verdad?, pero lastimosamente, pero hicieron realmente su negocio, ¿verdad?, vendiendo el ripio y luego vendiendo, ¿verdad?, este lugar pelado, que por suerte realmente el intendente con una gran inteligencia pudo, ¿verdad?, acoplar a una inmobiliaria, ¿verdad?, una inmobiliaria de acá, de al lado, que es esa parte elevada. A partir de ahí son casi 15 hectáreas de lotes que se van a hacer, y quedó este lugar como espacio público, plaza pública. Y plaza, ¿verdad?, que ya se ha denominado como de la resistencia popular a la invasión extranjera, Campamento Ascurra. Entonces vamos a tratar de replicar acá la que era la casa del Mariscal y hacer este lugar un museo también histórico, el primer museo histórico que tenga Cacupé. La última historia. En junio de 1869, ¿verdad?, enterado del Mariscal justamente que una columna, ¿verdad?, de 10.000 personas que eran comandadas por el general Juan Manuel Mena Barreto, fue hacia Ihuitiní y Villarrica, principalmente para arrear, ¿verdad?, y traer a las prisioneras a la población civil, mujeres, niños y ancianos, porque necesitaban en ese momento la política de los aliados era llenar, ¿verdad?, la capital de paraguayos, de la mayor cantidad de paraguayos posibles, para que avalen un gobierno títere que se estaba formando ahí. Como no había paraguayos prácticamente en Asunción, entonces empezó, ¿verdad?, fue la estrategia en ese momento de llevar paraguayos. Y fueron una columna, ¿verdad?, fue enviada hacia el norte y que trajo a cerca de 2.000 paraguayos. Y esta traía 16.000 mujeres y niños. Y desde aquí le envió esto con los soldados que se habían formado en Ascurra, le manda al general Caballero para que intercepte a esta tropa. Y el general Caballero, que era de Huicuí, ¿verdad?, era de su terreno, ¿verdad?, ve que esa tropa, ¿verdad?, se divide. Mena Barreto con el grueso va a Paraguarí y con 4.000 mujeres y niños, ¿verdad?, y unos 10.000 que quedan, ¿verdad?, rezagados, que eran más pesados, más. Entonces quedan rezagados y entraron en una cañada de Arte. Y ahí le tiende una emboscada justamente, ¿verdad?, el general Caballero, y derrota a esa columna de aproximadamente más de 1.000 brasileros, ¿verdad? Y en esa batalla, ¿verdad?, en total habrán muerto casi en la batalla, y después los que huyeron, ¿verdad?, porque abandonaron sus caballos y se huyeron, ¿verdad?, y quedaron, muchos de ellos murieron de inanición de las tropas brasileras, fundamentalmente en ese momento, porque eran la caballería riograndense. Hubo como 400 muertos y fue derrotada, ¿verdad?, ahí, ¿verdad?, en esa cañada, y luego se atrincheraron a la salida de la cañada. Y Joan Manuel Mena Barreto, con el grueso de sus tropas y sus cañones, vino a atacar esa trinchera en la cual ya se habían bajado de sus caballos los hombres de Caballero, ¿verdad?, y resistieron el ataque, ¿verdad? Muchos resistieron y pusieron en fuga,
les pusieron en fuga. Y cuenta un cronista brasilero que acompañaba a las tropas, justamente a las tropas brasileras, un cronista, cuenta que en el combate cuerpo a cuerpo, los soldados brasileros se dieron cuenta de que los que les combatían ahí eran niños, ya eran niños, en ese combate, ¿verdad? Victorioso, y Mena Barreto sufrió una derrota vergonzosa, ¿verdad? Que solamente realmente por su gran ascendencia, ¿verdad? Con el conde de Eu es que le perdona, ¿verdad? Y nuevamente después, ¿verdad? Le da, ¿verdad? Otra vez, ¿verdad? Le pone al frente, ¿verdad? Y lo que hace el conde de Eu en ese momento es una crítica al ejército, de que había muy pocos generales preparados realmente, y pide, ¿verdad?, al Congreso brasilero de que se contrate, ¿verdad?, a oficiales europeos que vengan a comandar a las tropas. Pero el Parlamento brasilero rechaza eso, porque ya también ellos estaban llegando al límite del endeudamiento, ¿verdad? Y ya no podían contratar, ¿verdad?, oficiales europeos, porque les iba a resultar muy caro eso. Bueno, tras la culminación de la batalla de Piribebuy, las fuerzas paraguayas que se encontraban en Ascurra, el grueso del ejército, se da cuenta que el ejército brasileño avanza impunemente a espaldas de ellos. Por lo visto, el mariscal Francisco Solano López pensaba que Piribebuy podía resistir a esta fuerza de la Triple Alianza, pero al darse cuenta que no resistió, decide retirar al ejército de Ascurra, porque no había ninguna posibilidad de enfrentar a las fuerzas de la Triple Alianza que avanzaban por el sureste. Hacia ese punto no había ninguna posibilidad, no había ninguna ventaja topográfica para las fuerzas brasileñas, fuerzas paraguayas, que pasan por Caacupé. Antes de eso, el mariscal López divide en dos su ejército, el primer cuerpo comandado por Resquín y el segundo cuerpo por el general Bernardino Caballero. En el primer cuerpo marcha el mariscal con su familia y las familiares de los principales oficiales, marcha directamente, hace la marcha por Tobatí, Caacupé, Tobatí, y de ahí se va por lo que hoy es la zona de 1 de Marzo y llega a lo que hoy es Caraguatagüí, que cuando eso se conocía como Capilla. Antes de llegar a Caraguatagüí, resuelve que 1200 hombres bajo el mando del coronel Hermosa se atrincheren en la zona de Caguy-Yurú, próximo a lo que hoy es Isla Pucú, y esa era la fuerza que tenía que cuidar la retaguardia del mariscal. Posteriormente, Caballero sale tiempo después con el segundo cuerpo. El Caballero lleva una fuerza más bien logística, que eran los que llevaban entre 80 a 120 carretas con todo el bastimiento del ejército paraguayo. Esta fuerza era una fuerza de entre 3.500 a 5.000 hombres. Tenemos que destacar que en esta fuerza había niños, había mujeres y había adultos. Por lo menos tenemos hace unos años, hace varios años, se rescató la lista de unos 700 niños que estaban en esta fuerza, ¿verdad? La rescató un periodista. O sea, sabemos que por lo menos había 700 niños, pudo haber más. Probablemente sí hubo más. También tenemos certeza de que había por lo menos 1.000 adultos en esta fuerza. O sea, que no era una fuerza totalmente de niños, ¿verdad? Tenemos que entender también que en aquella época, a partir de entre los 12 y los 16 años, no eran considerados menores, sino que eran ya considerados, en cierta forma, adultos. Ya. Y esa era una práctica común en todos los ejércitos. Hasta el ejército brasileño llegó a tener niños de 12 años en distintas guerras. No tanto en la guerra de la Triple Alianza, pero Caxias, Osorio y Tamandaré empezaron con menos de 10 años a figurar ya en el ejército brasileño. El ejército argentino también ya tenía niños de 12 años, tenemos el famoso tamborcillo de Tacuarí, también tenemos la presencia de niños en el ejército argentino en la guerra de la Triple Alianza.
En la campaña del Mato Grosso hubo niños a bordo de los vapores brasileños. Entonces era una práctica bastante común. Lo que se puede entender es que el mariscal López tenía como fuerza de retaguardia a la fuerza del coronel Pedro Hermosa con 1200 hombres, que era lo que le cubría la retaguardia, lo que tenía que atajar a la fuerza brasileña. Caballero no tenía la orden de combatir, Caballero tenía la orden de retirarse, ¿verdad? Pero ahí nos da la curiosidad de por qué López divide en dos sus fuerzas, ¿verdad? O sea, hasta ahora no podemos explicarnos fácilmente por qué divide en dos sus fuerzas. No es cierto que le hace combatir, o sea, de que de entrada ya tenía la intención de hacerle combatir a Caballero. Pero podemos entender como que divide en dos su fuerza y él se va en la fuerza más ligera, más rápida, y que la segunda se queda como una fuerza, como una suerte de cebo por las dudas. Se podría hasta entender eso, ¿verdad? Pero igualmente Caballero no tenía la orden de combatir, o sea, tenía la orden de alejarse. Él ya no puede hacer la ruta por Tobatí porque ya fue ocupada por los argentinos, por Emilio Mitre, que avanzó por Altos, y entonces tiene que tomar el camino por Díaz Cue. Y de Díaz Cue pasa por el arroyo Itú. Ahí es alcanzado el 16, las primeras horas del 16 de agosto de 1869, y él despacha un chasqui al mariscal avisándole que ya era inminente el contacto con las fuerzas brasileñas, y ahí el mariscal le da la orden de que resista. Pero ¿qué es lo que hace Caballero? Pone primero una fuerza de entre 800 a 1000 veteranos para que cubran la retirada del resto de las fuerzas paraguayas en donde estaban los menores y las mujeres. Y esta fuerza de cerca de 800 hombres estaba comandada por el coronel Medina y por Baudo Franco. Estos eran los que tenían, los que inician el combate y aguantan unas 2 o 3 horas hasta que sucumben totalmente. Y a partir de ahí es que tienen que combatir los menores en la línea de los arroyos Yucurú, ¿verdad? Y en la línea también del arroyo Piriebui, porque van retrocediendo. Y Caballero, que tenía 26 bocas de fuego para ganar velocidad, solamente usa 6 de esas bocas de fuego y abandona el resto de las bocas de fuego para ganar velocidad, para poder retirarse. Entonces vemos la intención de Caballeros no era combatir, sino que era retirarse, pero debió, o sea, obligadamente cubrir su retirada. Y eso es lo que pasa en, eh, en el Acostañú. Pero cada vez que lograba pasar uno de los cauces hídricos, le aparecía una fuerza brasileña apeligrando la retaguardia. Primero el general Recín, que avanza entre los arroyos Yucurú y Piribebuy. Y posteriormente, cuando pasa el último cauce importante, que es el Piribebuy, le aparece por la espalda las fuerzas del general Correa de la Cámara. Ahí la fuerza paraguaya ya estaba muy disminuida y ya rompen su formación totalmente. Y ahí es que se produce un entrevero ya totalmente desigual y donde pelean prácticamente 100 o sea, el 100% de las fuerzas paraguayas que ya pelean ya eran prácticamente menores, porque ya habían sucumbido todos los mayores, excepto una fuerza de caballería de 15 jinetes, donde estaba País José País Loló, José Dolores Molas y Florentino Oviedo, ¿verdad? Que hacen una última carga contra la fuerza brasileña y de la cual sobreviven solamente José Dolores Mola y Oviedo, que sobreviven porque se quedan con tantas heridas que quedan desvanecidos y son rescatados por la fuerza brasileña. Y posteriormente se produce la quemazón del campo atrás de la línea del Piribebuy, y ahí es donde mueren muchísimos niños. Y se produce también una Wigan, el investigador norteamericano, es quien menciona que durante 3 días se produce el degüello de los heridos encontrados en Acostañó. Lo que podemos suponer es que la fuerza que le tenía que cubrir la espalda a la fuerza paraguaya era la de Pedro Hermosa en Caguiyurú, ¿verdad? Pero nos da una extrañeza por qué el mariscal divide en dos sus fuerzas, ¿verdad? Entonces podríamos pensar que buscaba una agilidad, una mayor agilidad de la columna, o usaba como cebo
la segunda columna, ¿verdad? Son respuestas que hasta hoy no podemos responder. Posteriormente, el 18 de agosto de 1869 se ataca Cabuyurú. Resisten por un tiempo la fuerza de Pedro Hermosa, pero son totalmente desbordadas y se produce el desbande de la fuerza paraguaya, que ya es atacada por todos lados. Hermosa logra evadirse, no así algunos de los oficiales, entre ellos el oficial Cárdenas y el comandante de la fuerza, un comandante de las fuerzas brasileñas, Carneiro, de apellido Carneiro, ordena la ejecución de 30 oficiales paraguayos, entre ellos Cárdenas, que estaba en presencia de su hijo, y su hijo implora por la vida de su padre al comandante brasileño, implora inclusive agarrándose de la rodilla, pero el comandante brasileño no se inmuta y se ordena el degüello. ¿Pero quién es Carneiro? ¿Dónde estaba Carneiro? Estaba en Piribebuy. ¿Y por dónde avanzó Carneiro contra la plaza fortificada de Piribebuy? Por la zona del hospital. Así que si tenemos un jefe que de esa naturaleza haya ordenado la ejecución de oficiales paraguayos rendidos en Cabuyurú, podemos entender que de repente Carneiro haya sido quien haya ordenado el incendio y el martirio de los enfermos del hospital de Piribebuy. Posteriormente, ante la caída de Cabuyurú, el mariscal López ordena la quemazón de los buques, el incendio y el barrenamiento de los buques que estaban en la zona del arroyo Igabuy, hoy conocido como Vaporcué, y para que estos no caigan en poder del enemigo. Y las fuerzas brasileñas ya se retiran, las fuerzas paraguayas ya se retiran hacia el norte, donde el día 21-22 son alcanzados en la zona del arroyo Hondo, donde se produce un combate entre la retaguardia de las fuerzas paraguayas y la vanguardia de las fuerzas de la Triple Alianza. Esto es mencionado por Silvestre Aveiro, ¿verdad? Y dice que el hermano del mariscal, ¿verdad?, Venancio López, que venía marchando en una de las carretas ya prisionero, llega a caer en poder de los brasileños, pero un contraataque paraguayo lo pone nuevamente, el contraataque paraguayo dirigido por el general Genes, José Ignacio Genes, lo pone nuevamente a Venancio López del lado paraguayo, y bueno, estuvo a punto de salvarse aparentemente López, el hermano de López, pero el destino no quiso que pase eso, ¿verdad? Y posteriormente ya se inicia la retirada hacia Unión, hacia San Estanislao, y después ya lo que conocemos como la campaña de Amambay, pero esa es otra historia. Ya para al hospital. Hermano, pámala, ya hermano fea. Santa María. Jesús de Dios. Jesús misericordioso. Buenas tardes. No, que cosa tañaño tu Gervasio. Se cosa se ve cacupe peña seo y petentimo mataguasu haupe agupanyutuse. No, mumburu macupebe. Ya haupe son otros andapes y cuate y mira mataguasu. Ya.
abe ju kwa binyo tu ta. Abe koite a mi cheve. Dame koya imba. Ko amu ita di seguro. Ya un bote. Ko amu ita yan de buyo. Guay catua de yema acá. Ya hamne mo, ya piñata mo mo. Atención, mañana 13 de agosto partiremos del campamento Azcurra. Los enemigos acechan, la lucha nos espera. Nuestro lema es ¡vencer o morir! Desde Azcurra las dos columnas abren paso montes y esteros. La primera lleva el escudo y la segunda la raza inmortal. Adiós, soberbios bosques del Paraguay, umbríos naranjales, llanuras y praderas en flor, donde en alegre danza se deslizan tus ríos como un desfile eterno de cristal y rumor. Mujeres paraguayas, cuyo gentil semblante no revela a los ojos que por primera vez os miran la bravura que hay en vuestro talante, la espartana energía que hay en vuestra altivez. Vosotras cordilleras, donde en cada pendiente la libertad aguza sus lanzas para herir, mientras sus campeones en el eco rugiente del combate vigilan, sin comer ni dormir. Si la gloria es heroísmo, la gloria está en el Paraguay.
de Caacupé, el valle del Indio José, el Cahuicupé, detrás del monte. Se remonta la historia a 1600, cuando el Indio José, detrás del monte, cubriéndose de la persecución de los Bayáes, otros dicen Guaycurúes, oró a la Virgen María pidiéndole protección para que no sea encontrado por sus perseguidores. El Indio José, en agradecimiento a la Virgen María por haberla protegido, recoge un tallo y hace la escultura de la Virgen María, que luego es llevado a su aldea, donde en su mismo domicilio se hacían las oraciones. Durante ese tiempo ya estaba el fray Luis de Bolaños y el fray Alonso de Buenaventura dirigiendo las reducciones franciscanas. El Indio José, una de las historias cuenta, que murió en su misma aldea y continuó su hijo o un heredero de él con el culto a la Virgen de Caacupé. Virgen de Caacupé, de los milagros de Caacupé, porque generó ese milagro ese día y con eso quedó con esa designación. En ese lugar de la aldea también había una capilla dirigida por estos frailes que pidieron al Indio José que esa talla vaya hasta esa aldea. Otra historia cuenta que el Indio José se mudó a otra aldea. En esa aldea, digamos, el Tapaecuá, hoy el lago Ipacaraí, sufrió un desborde y murió la familia del Indio José. Y digamos, la talla flotó en el agua hasta que fue encontrado por lugareños de una comunidad que lo llevaron hasta Tobatí y otros puntos que hoy día se lo conoce. Esa misma imagen vuelve a la zona de Caacupé en manos de personas privadas, ¿verdad? Una de las personas, la señora de Gracia, dona este espacio que hoy día está el templo y una gran parte de Caacupé, dona a la iglesia y dona el tallado también que ella tenía en un oratorio privado. Esa señora de Gracia, una propietaria aquí de la zona, dona eso y se calcula que allá por 1765, en 1770, durante el gobierno de Carlos Morphy, un capitán general de la época de la colonia, toma su designación el Valle de Caacupé. Actualmente esta ciudad toma su forma en la época de don Carlos Antonio López, que tiene ya un carácter de centro distrital. Team Viajero, recordando y visitando el Valle del Indio José, el Cahuicupé, la ciudad de Caacupé, la ciudad de los milagros de Caacupé. Tras 2 horas de viaje desde Ipacaraí hasta Caacupé, hemos concluido un hermoso trayecto con mucha fe, visitando a la Virgen de la Inmaculada Concepción, a la historia del Indio José. Estamos aquí en la cima de lo que es el santuario de Caacupé, disfrutando de un hermoso paisaje, cumpliendo una promesa con la Virgen de Caacupé, la Virgen de los Milagros, la Virgen de los Milagros de José, el aborigen que lo trayó. Me acompañan un equipo de viajeros que se llama Team Viajeros.